Los puritanos eran muy románticos hacia sus esposas. And J.I. Packer said the whole idea of a man just loving his wife J. Packer decía que lo más importante para el hombre era amar a su esposa con todo lo que tenía and not being interested in any other y women. que no se interesara en ninguna otra mujer, Being a one-woman man que sea un hombre de una sola mujer and being happy with that. y que esté feliz con eso. That was really a Puritan idea. Eso de verdad era una idea puritana. In the ancient church, En la iglesia antigua, people like Augustine, personas como Agustín, a great church father, un gran padre de la iglesia, still felt that even in marriage, when there was physical intimacy, él incluso pensaba que en el matrimonio, incluso en la intimidad física, it involved sin. estaba involucrado el pecado. By the Middle Ages, Pero para la Edad Media, the Roman Catholic Church was saying, la Iglesia Católica Romana decía, if you're really holy, si tú de verdad eres una persona santa, and you're climbing the hierarchical church ladder, tú comienzas a subir en la escalera eclesiástica and you become a priest, y tú te puedes convertir en un sacerdote. you are so holy that you won't get married. Tú eres tan santo que tú no tienes necesidad de casarte. And then they said later, you can't get married, Y después dijeron que más adelante tú no puedes casarte. which was a total disaster for the Roman Catholic Church. Y eso fue un gran desastre para la Iglesia Católica. Because then all these priests ended up with mistresses on the side. Porque veíamos a un montón de sacerdotes teniendo amantes por todos lados. Abominable. Algo abominable. It was the reformers who began to see that the Bible talks about marriage in a different way. Fue recién que, gracias a los reformadores, que nosotros estábamos viendo que la Biblia hablaba de las relaciones maritales de otra manera, In a beautiful and highly exalted way. de una manera exaltada y hermosa. But the Puritans, the reformers were so busy with correcting all the Roman Catholic abuses Pero los reformadores estaban tan ocupados en estar corrigiendo los abusos de la Iglesia Católica and building up biblical doctrine. y estar levantando doctrinas bíblicas, They didn't have much time to deal with practical areas like how should a man love his wife. ellos no tenían tiempo para hablar de cosas prácticas como cómo el esposo le tiene que dedicar tiempo a la esposa. So that was left to the Puritans. Así que eso se lo dejaron a los puritanos. The Puritans wrote 29 books Los, on puri- marriage. los puritanos escribieron 29 libros sobre el matrimonio. Reformers wrote 0. Los reformadores escribieron 0. So the idea of the happy Christian home, Así que la idea del hogar cristiano feliz, where the husband really loves his wife donde el esposo realmente ama a la mujer, as Christ loves the church, como Cristo ama a la iglesia, and the wife shows sweet submission to her husband, y la esposa muestra una sumisión dulce hacia el esposo, and both of them lovingly guide their children y ellos con amor los dos juntos guían a sus hijos and want to live their whole lives according to this book, y quieren vivir toda su vida de acuerdo a la escritura, also their marital life. incluso en su vida marital. We owe a great debt to the Puritans, Nosotros le tenemos una gran deuda a los puritanos, being examples for us siendo un ejemplo para nosotros and writing so much about y it. escribiendo mucho sobre ese tema. So, an Orthodox Presbyterian minister in America Un ministro presbiteriano ortodoxo and I y yo got together nos reunimos, él inglés y yo estadounidense, and we read these 29 books y nosotros leímos estos 29 libros and we co-authored a book y nosotros fuimos coautores de un libro, called How to Live in a God-Glorifying Marriage. un libro llamado Cómo glorificar a un hogar para Dios. It's about 250 pages. Son como 250 páginas. And it takes those 29 books Y toman esos 29 libros and brings them all together in one book y los ponen todos juntos en uno solo, in a contemporary way. de una forma que se pueda leer de manera contemporánea. And it looks at what the Puritans said about marriage. Y eso nos permite ver qué pensaban los puritanos sobre el matrimonio. And they were light years ahead of us. Y ellos estaban años luz más adelantados que nosotros. So in the next 40 minutes, Así que durante los 40 minutos que nos vienen, I'm going to give you a digest, así que voy a dar de una manera digerida just a summary un resumen of what they taught. sobre de qué ellos estaban hablando. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Y entramos al tema entonces. Gracias, doctor Vicky. Ubiquémonos, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, el cual es la muestra doctrinal y práctica más grande que nosotros tenemos sobre el matrimonio. So- Efesios, capítulo 5. Chris will read from verse 20 through the end of the chapter, Ephesians 5.
Christopher estará leyendo desde el verso 20 hasta el final del capítulo. Efesios 5, verso 20 hasta el final del capítulo. Así dice la palabra del Señor. Dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Okay, Muy bien, let's have a prayer and then we'll jump into 4 thoughts. vamos a comenzar con una oración y luego saltaremos a 4 pensamientos al respecto. Gracious God, please bless this address mightily to those who are married among us. Amado Dios, pedimos tu gracia y bendición a todas las personas, en especial las parejas que están por escuchar este mensaje. And help us to follow the Puritans insofar as they follow the scriptures and follow Christ. Y ayúdanos, Señor, a seguir la Escritura y seguirte a ti de la manera en como los puritanos así lo hicieron. And by the end of this address, Y para el final de esta lección, I pray that every marriage es mi oración que cada matrimonio represented here, que está representado aquí, that the husband and the wife would talk about what they've heard que tanto el esposo como la esposa puedan hablar sobre lo que van a escuchar and ask each other the question, y que se pregunten a sí mismos las preguntas. how can we make our marriage better ¿Cómo podemos hacer nuestro matrimonio mejor? to the glory of God Para la gloria de Dios, and to our own happiness incluso para nuestra propia felicidad and to the joy and the well-being of our family? y para el gozo y el bienestar de nuestra familia. Please help us. Por favor, ayúdanos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. 4 things. First, I want to look just a couple minutes with you at the positive view of the Puritans about marriage. Hablaremos de 4 puntos, pero deseo comenzar unos minutos sobre la postura positiva que los puritanos tenían sobre el matrimonio. And then the purposes of marriage. Luego los propósitos del matrimonio. And then the 2 principles of marriage. Y luego los 2 principios del matrimonio. And then some of the practices and duties of marriage. Y también hablaremos sobre algunas prácticas y responsabilidades en el matrimonio. First, then, the positive view. Vamos a comenzar con la vista positiva. I want to give you a definition by the Puritan Richard Baxter. Me gustaría darte una definición provista por el puritano Richard Baxter. And listen as you hear it. Listen to the incredibly positive view of marriage. Y mientras escuchan, traten de ver cuál es el punto de vista asombroso sobre el matrimonio. Marriage is a great mercy to us. El matrimonio es una gran misericordia para nosotros. For it is a mercy to have a faithful friend that loves you entirely, Porque es una gran misericordia el tener un amigo que te ama con fidelidad and to whom you may open all your mind y con el cual tú puedas abrir toda tu mente and communicate all your affairs. y el cual tú le puedas comunicar todo tipo de afección. And above all, it is a mercy to have so near a friend Y sobre todo es una gran misericordia tener a alguien tan cerca de nosotros who can serve as a helper to your own soul, que nos puede servir como un ayudante para nuestra propia alma, to stir you up in the graces of God. para levantarte sobre las gracias de Dios. Wow, ¡Wow! that's a great view of marriage. Esa es una gran manera de ver el matrimonio. So practical, Muy práctica, so spiritual, muy espiritual, so intimate. muy íntima. Here's another definition. Aquí tenemos otra definición. Your wife is ordained for you. Tu esposa ha sido ordenada para ti. This quotation is speaking to men. Esta es una cita de él hablándole a hombres. She's like a little Zohar
for you to fly to in all your troubles. Ella es una pequeña Zoar, una ciudad donde puedas volar para poder escaparte de todos tus problemas. And there's no joy and peace compared to your own wife, Y no hay ningún tipo de paz que puedas encontrar sino en tu esposa, but the peace of conscience with God. sino la paz de conciencia que es estar con Dios. One more. Uno más. John Downey. John Downing. God is the institutor of marriage. Dios es el que instituye el matrimonio. He gives the wife unto the husband, Él es el que da la esposa al esposo, not to be his servant, no para que sea una sirvienta, but to be his helper, sino para que sea su ayuda, his counselor, su consoladora and his comforter. y su confortadora. You catch the positive flavor. Si pueden entender el sabor positivo aquí, ¿no? So that raises the second point. Así que esto nos lleva a un segundo punto. What are the purposes of marriage? ¿Cuáles eran el propósito del matrimonio? Now, in the time of the Reformation, En los tiempos de la Reforma and in England, in the Anglican Church, y en Inglaterra, y específicamente en la iglesia anglicana, there were three purposes. habían tres propósitos. Number one was El número uno era to have children tener hijos, procrear and raise them up for God. y levantarlos para Dios. Number two was to restrain the lusts of the flesh Y el segundo era poder restringir y poder tener aparte la tentación de la lujuria, so that your physical desires could be confined to marriage. de tal manera que los deseos de intimidad estuvieran confinados solamente en el matrimonio. And number three was Y el número tres era to have mutual help and comfort in the companionship of marriage. por medio del compañerismo, ambos miembros de la pareja podían encontrar verdadero apoyo y confort mutuo. Now, the Puritans followed the same order, these three purposes, Pues los puritanos no siguieron exactamente ese orden de los tres propósitos in their first generation of books on marriage. en los primeros libros que hicieron sobre el matrimonio. But as they studied the scriptures more closely, Mientras estaban estudiando las escrituras con más claridad, they came to see that purpose number three se dieron cuenta que el propósito número 3 really is purpose number one. en verdad es el propósito número 1. Because God said Porque Dios dijo already in Genesis 2 muy temprano en Génesis 2 that He gave Eve to Adam to be his wife que Él dio Eva a Adán para que fuese su esposa, so that they too could be one flesh. para que ambos puedan ser una sola carne. And so by the time the Puritans wrote the famous Westminster Standards Así que para el momento en que los puritanos escribieron los estándares de Westminster, in the 1640s, en los 1640, all of them brought number three up to number one. todos ellos colocaron el propósito número 3 y lo subieron al número 1. So this is what the Westminster Standards say. Y esto era lo que decían los estándares de Westminster. Marriage, this is from chapter 24. El matrimonio, ese es el capítulo 24. Marriage is ordained for the mutual help of husband and wife. El matrimonio fue diseñado para la ayuda mutua entre esposo y esposa. That's number one. Ese es el número 1. For the increase of mankind, Para el desarrollo de la humanidad, so that the church would be filled with a holy seed. de manera tal que las iglesias pudieran tener una semilla santa. So what in the world does that mean? ¿Eso qué significa? Well, it just means a second purpose of marriage is to have children, Eso dice que, bueno, el propósito del matrimonio es tener hijos, but not just to have children, pero no solamente es tener los hijos, but to raise them up in the fear of God, sino levantarlos y criarlos en el temor de Dios, so that they become holy children sino que ellos puedan convertirse en niños santos and help build up the church, y ellos ayuden a construir la iglesia. and even help build up the commonwealth with Incluso, godly people. incluso poder ayudar a construir a la nación con personas santas. Ask yourself this question. Pregúntense ustedes lo siguiente. When's the last time you sat down with your wife ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposa and you gently said to her, y tú amablemente le preguntaste, honey, amor, do you feel, this is what the Puritans would do, eso es lo que los puritanos hacían, ¿eh? do you feel strong enough in your body ¿Tú te sientes lo suficientemente fuerte en tu cuerpo that we should try to have another child de que debería, para poder intentar tener otro hijo for the sake of the church por el bien de la iglesia and for the sake of Peru y por el bien de Perú or the United States of o de America? los Estados Unidos de Norteamérica? We don't think that way. Nosotros no pensamos así, ¿verdad? We think so selfishly. Nosotros siempre pensamos de manera muy egoísta.
Honey, how many children do you want? Oh, amor, ¿cuántos hijos quieres? I want 5. Ah, yo quiero 5. Oh, I only want 3. Ah, no, yo quiero 3. Oh, let's have 4. Oh, no, vamos a dejarlo en 4. The Puritans would hate that Los puritanos odiarían escuchar eso, because every child is a gift of God. porque cada hijo era un regalo de Dios. The average Puritan family had 8 children, La familia puritana promedio tenía 8 hijos, but the average family only saw 4 reach adulthood. pero en verdad ellos podían ver a 4 llegar a la adultez. So raising up a godly seed for the church and for the nation Así que ellos en verdad querían criar hijos en el temor de Dios por el bien de la nación. Y el tercero era that marriage would help prevent mental adultery and other kinds of uncleanness. de que el matrimonio quería evitar cualquier tipo de suciedad en la mente del hombre, como adulterio o cualquier otro tipo de pecado de inmoralidad. Because through the physical intimacy of the husband and wife, Porque es justamente por medio de la intimidad física entre esposo y esposa, they would be entirely devoted to each other. ellos de verdad iban a ser devotos el uno al otro. Now, here's one important thing. Ahora, aquí hay algo importante. All 3 of these things Estos 3 propósitos que acabamos de escuchar, are under God. todos están bajo Dios. Because the Puritans said in the godly marriage, Porque los puritanos decían que un matrimonio santo, the ultimate purpose is to live for the glory of God. el último propósito, el máximo, era vivir para la gloria de Dios. So God is always number 1, Así que Dios siempre era el número 1, your spouse is always number 2, y el esposo o la esposa era el número 2, and you are always number 3. y luego tú eras el número 3. And where both people really live that way, Y las personas de verdad vivían de esa manera. you're almost guaranteed a truly happy marriage. Y si tú vives de esa manera, en verdad vas a tener un matrimonio feliz. So those are the purposes. Así que esos eran los propósitos del matrimonio. Now, what about the principles? Ahora vamos a ver sobre los principios. The Puritans said you need to build your marriage on the 2 marital principles revealed in the Bible. Los puritanos decían que tú tenías que fundamentar tu matrimonio en los 2 principios que están en la palabra. The first principle El primer principio is what they call the Christ Church principle. es el principio llamado el principio de Cristo y la iglesia. It's Ephesians 5. Efesios 5, lo que acabamos de leer. And this is the most important principle of all. Y este es el principio más importante de todos. William Gouge, William Gouge, who wrote 800 big pages on marriage and child rearing, quien escribió 800 páginas gigantes sobre la crianza de los hijos y el matrimonio, which we have now edited and made in a contemporary way in 3 volumes, de los cuales nosotros estamos trabajando para convertirlo en un lenguaje contemporáneo y reducirlo a 3 volúmenes, was by far the most influential of the 29 books the Puritans wrote on marriage. era de lejos el autor más influyente sobre el tema del matrimonio por encima de los otros 29 libros de ese tema. Gouge spends 133 pages Gouge gasta 133 páginas at the opening of his book al abrir su libro, comenzando su libro, just expounding these verses. exponiendo estos versos. And it's rich material. Y es un material súper rico. And so what he says, Así que, ¿qué es lo que dice? speaking first of all to men, Hablando primero a los hombres. is that Ephesians 5 tells us we must love our wife the way Christ loves the church. Lo que él nos habla es lo mismo que dice la Escritura, que nosotros hombres debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. And Gouge says that means 4 things. Y Gouge decía que esto significa 4 cosas. So if you have your Bible with you, Si tiene su open Biblia con it ustedes. again to Ephesians 5. Regresemos a Efesios 5. The first thing is in verse 25. La primera cosa está en el verso 25. Love your wife as Christ loved the church and gave himself for her. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So Gouge says, you are to love your wife absolutely. Lo que Gouge decía era que tenías que amar a tu esposa de manera absoluta. Christ gave his whole life to his church. Cristo dio toda su vida a la iglesia. He died for her. Él murió por ella. He shed his blood for her. Él derramó su sangre por ella. So marriage, Gouge says, is not a 50-50 Así proposition. que Gouge decía que el matrimonio no era una propuesta de 50-50. You have a high calling, man. Tú tienes un llamado muy alto, hombre. You're to set the tone of the marriage. Eres tú el que tiene que colocar el tono en el matrimonio. And that calling is to love your wife absolutely. Y ese llamado es el de amar a tu esposa absolutamente. That's huge. Eso es grande, hermanos.
is to give yourself 100% for your spouse. Eso demanda que tú des el 100% a tu esposa. Then you are to love your wife purposely. En segundo lugar, tú tienes que amar a tu esposa con propósito. Look at verse 26. Vamos al verso 26. That you might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, so that you can present her as a glorious bride to Jesus Christ. de manera tal que tú la puedes presentar como una esposa gloriosa a Cristo. Do you realize what that means? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa? That means that on the day of judgment, Eso significa que en el día del juicio, I want to be able to say, yo quisiera ser capaz de decir, and hear my wife say, y que mi esposa diga, at the throne of judgment, frente al trono del juicio, Lord, Señor, because I was married to this man, debido a que yo estaba casada con este hombre, I was made to be a more godly woman. yo pude lograr ser una mujer más santa para ti. Because he washed me daily with the water of the word. Porque Él me lavaba todos los días por el lavamiento de la palabra. And he sanctified me Y Él me santificaba. by the Holy Spirit applying his efforts to my soul, Porque el Espíritu Santo aplicaba a su alma cada esfuerzo que tenía hacia mí. so that I may stand before you now washed in the blood of Y Christ. ahora tengo la oportunidad de estar frente a ti lavada. How many men here married your wife ¿Cuántos hombres acá for aman a su this, for esposa? this purpose? Para este propósito específicamente. To wash her with the water of the word. Para lavarla con el lavamiento de la palabra. We can be so selfish. Nosotros podemos ser tan egoístas, But this is the real purpose of marriage. pero este es el verdadero propósito del matrimonio. Not so I can get everything I want. No que yo quiero tener todo lo que yo quiero. No, No, so I can present her sino on que the yo great puedo day presentar a mi esposa en el gran día as a chaste, virgin, spiritual bride of como Christ. una virgen casta y limpia para Cristo. So I'm to love her absolutely, Así que la tengo que amar de manera absoluta, purposefully. con propósito. Thirdly, realistically. En tercer lugar, de manera realista. It goes on to say in verse 27, Nos vamos al verso 27, continúa hablando Pablo. not having spot or wrinkle or any such thing. No que tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. You see, here's the truth. A ver, esta es la verdad, chicos. Everyone's a sinner, Todos nosotros somos pecadores. except for Jesus. Por supuesto, excepto Cristo. Your wife is a sinner. Tu esposa es pecadora. You are a sinner. Tú eres un pecador. Everyone has spots or wrinkles or such things. Todos nosotros tenemos manchas y arrugas aquí y allá. Every person is flawed. Todas las personas tienen fallas. So Gooch says, you need to be realistic in how you love your wife. Bush decía entonces que tú tienes que ser realista en la manera en cómo tú tratas a tu esposa. Don't expect her to be perfect. No esperes que ella sea perfecta. Don't expect her to meet all your needs. No esperes a que ella primero satisfaga todas tus necesidades. Only Christ can do that. Solo Cristo puede hacer eso. Love her realistically. Ama a tu esposa de manera realista. When she's got small faults or flaws Cuando ella tenga asuntos pequeños o haya fallado, tenga equivocaciones that aren't sinful, que pues, son pecaminosas o no, don't try to change her. por favor no estés tratando de cambiarla en cada detalle que haga. Fundamentally, you don't change people anyway. Porque no podemos cambiar personas de todos modos. When you marry someone, what you see is what you get. Cuando tú te casas con alguien, pues lo que ves es lo que tienes. Now, if it's a sin issue, Pero ahora, si estamos hablando de un pecado, that's different. eso es We'll diferente. talk about that later. Vamos a hablar un poquito sobre eso más But you adelante. love her realistically. Pero tienes que amar a tu esposa de manera realista. And then number Y 4, ahora el número 4, you're to love her sacrificially. tienes que amarla de manera Look at sacrificial. verses 28 and 29. Vamos con el verso 28 y 29. You're to love your wife as your own body. Tú tienes que amar a tu esposa como si fuera tu propio cuerpo. So men, Así que hombres, what do you do if you have something in your eye? ¿qué hacen ustedes si tienen algo en el ojo? You don't say to your eye, Tú no le dices a tu ojo, I think I'll deal with you tomorrow. yo voy a tratar contigo mañana, no eres tan grave. No. No. You go right to the mirror and you look and you try to get it Tú out right away. rápidamente vas corriendo al espejo a ver qué te está pasando y cómo te lo puedes quitar. Because your eye is hurting Porque te duele el ojo and you care about your own body. y a ti te importa tu propio cuerpo. And so Paul is saying, Así que lo que Pablo dice, when your wife is hurting, cuando te está lastimando tu esposa, you stop everything. detén todo, You talk to her. habla con ella,
You draw her out. Tú la acercas, You help her. tú la ayudas, You be dear to her. tú eres amable y amoroso con ella, You treat her tenderly. la tratas con cariño, More tenderly than anything else in the entire con world. más cariño que cualquier otra cosa que puedan imaginar en el mundo, More tenderly than my best friend. con más cariño que a mi mejor amigo, Way more tenderly. mucho más. She's supposed to be your best friend. Ella se supone que es tu mejor amiga, She's your wife. es tu esposa, And you promised to give your whole life to y her. tú le prometiste que le ibas a dar toda la vida a ella, So you don't get impatient with her así que no pierdes la paciencia con ella, or angry. o te molestas, You love her sacrificially. tú la amas de manera sacrificial. Willing to lay yourself down. Ayúdala a que puedan sentarse los dos y a bajar, To deny yourself. para negarte a ti mismo, So that she may be comforted. de tal manera que ella pueda ser confortada. Now, Gooch says, when you do these four things, Bush decía entonces que cuando tú haces estas 4 cosas, it's not so hard for a woman to be submissive to you. no es tan difícil que una mujer se pueda someter a ti. God built women Dios construyó a las mujeres, las hizo to respond to love. para que puedan responder al amor. And when you love your husband, when you love your wife, rather, in these four ways, Y cuando tú amas a tu esposa en estas 4 maneras, Gooch says, this makes submission for the woman to be easy work. Bush decía que someterse era una labor fácil para la mujer si tiene un hombre de esta manera. Now, today in America, Ahora en los Estados Unidos there are certain women, hay ciertas mujeres and they bristle at the word submission. y ellas no les gusta, se incomodan con la palabra sumisión. Oh, this is terrible. Ah, eso es terrible. But if you really love your husband, Pero si de verdad amas a tu esposo, you want to serve him the way the church serves Jesus tú Christ. quieres servir a tu esposo de la manera en como la iglesia sirve a Cristo. You want to respect him the way the church respects Jesus Tú quieres Christ. respetarlo de la manera en que la iglesia respeta a Cristo. And how does the church respect Jesus Christ? Y cómo la iglesia respetaba a Jesucristo, By showing submission. mostrando sumisión. Thy will be done, Lord Jesus. Tu voluntad sea hecha, Señor Jesús. And so submission is not a dirty word. Así que la palabra sumisión no es una palabra sucia, It's not a negative concept. no es un concepto negativo. If you're a Christian, Si tú eres un cristiano, you know the beauty and the joy of submitting to Jesus Christ. puedes ver lo glorioso y lo amoroso que es someterte a la voluntad de Cristo. That is sweet submission. Que esa es una sumisión dulce. And that's how wives are to submit to their husbands. Y esa es la manera en cómo las esposas se tienen que someter a sus maridos. Now, you are not to submit to your husband if he commands you to sin against the Lord Ahora, pendiente, no puedes someterte a tu esposo si él directamente comete un pecado or against one of the Ten Commandments. o él viola uno de los 10 mandamientos. Because in the chain of authority Porque en la cadena de that autoridad the Bible establishes, que ha establecido la Escritura, the Bible is above your husband. la Biblia está por encima de tu esposo. Authority comes from God. La autoridad viene de Dios, He gave it to Christ. se la da a Cristo, Christ exercises it through the Bible, Jesús la ejercita por medio de la Escritura, of which the supreme author is the Holy Spirit, en la cual el supremo autor es el Espíritu Santo, and the triune God then gives authority to the husband y el Dios triuno le da esa autoridad al esposo to rule his wife, para que pueda ser líder de su esposa, to guide his wife, para poder guiarla, to love his wife, para poder amarla, as Christ guides the church. como Cristo ama y guía a la iglesia. So this is not so much a matter of hierarchy Así que esto no es un problema de jerarquía, as a matter of function. sino más bien algo de función. Es un tema de God función. made man different than woman. Dios hizo los hombres diferentes a las mujeres. And God said there cannot be two heads in one home. Y Dios ha establecido que no pueden haber 2 cabezas en una misma casa. So there must be one head, Así que tiene que haber una cabeza, the husband, el esposo, and the wife must be submissive to the head. y la esposa se somete a ese esposo. Now that does not mean that the wife cannot express her mind Eso no significa que la esposa no pueda expresar sus sentimientos o pensamientos in a respectful way de una manera respetuosa when she disagrees with her husband. cuando ella, por ejemplo, está en desacuerdo con su esposo. But if it's not a sin issue, Pero si no es un tema del pecado and the husband and wife have two different views, y el esposo y la esposa tienen 2 puntos de vista diferentes, the wife must sweetly submit to her husband. la esposa debe someterse dulcemente a su esposo.
But that doesn't mean the man, the husband, should choose his own way. Pero eso no significa que el esposo se pueda salir con la suya. Let's take a non-sin issue. Vamos a hablar algo sobre un tema que no tiene que ver con pecado. Okay, my wife and I want to go out to eat tonight. Así que mi esposa y yo vamos a salir a comer esta noche. I want to go to Kentucky Fried Chicken. Yo quiero ir a KFC. She wants to go to Chili's. Ella quiere ir a Chili's. He says, I'm in the mood for Chili's. Y ella dice, tengo ganas de comer Chili's. So what do I do? Así que, ¿qué es lo que hago? No, I'm going to go to Kentucky Fried Chicken. No, aquí vamos a KFC. Eso es lo que yo digo. That'd be crazy. Eso sería loco. You know, if I listen carefully to my wife, Así que si yo escucho con cuidado a mi esposa, she actually feels a little more inclined to go to Chili's, a little bit more in the mood. ella, me estoy dando cuenta que ella tiene una inclinación a irse más hacia Chili's. I don't really know what a Kentucky Fried Chicken mood means. Yo no sé lo que significa no tener ganas de ir a KFC. So she wants to do that more than I want to go my way. Así que ella quisiera hacer su idea más que la mía. So I would gladly take her to Chili's. Así que yo, con mucho placer, pues voy con ella a Chili's. And on the way to Chili's, Y mientras estamos en Chili's, she says, I thought we were going to Kentucky Fried Chicken. ella dice, no, pues que yo pensé que íbamos a ir a KFC. Oh, no, my dear. Oh, no, mi Dios, bueno, I no. want to please you. Yo te quiero complacer. Really? ¿En serio? Oh, what a great husband. Oh, qué gran esposo eres. Makes the mission hard work, right? Hace que la sumisión sea difícil, ¿verdad? Now, what about if I really want to go to Kentucky Fried Chicken? Ahora, ¿qué pasa si de verdad yo quiero ir a KFC? More strongly than she wants to go to Mucho Chili's. más fuerte de lo que ella quiere ir a Chili's. Well, Bueno, we might go to Kentucky Fried Chicken once in a while. podemos ir a KFC una que otra vez. But I would still take going to Chili's Pero yo aún así escogería llevarla a Chili's. more often. Muchas más veces. Because to me, it's more important to please her than to be pleased Porque myself. para mí es más importante complacerla a ella que complacerme a mí mismo. That's the point Paul is making. Ese es el punto que Pablo está haciendo. But what that means is Ahora, ¿qué es lo que significa esto? that both husband and wife, Que tanto esposo y esposa, both of you, ambos, need to mind your own business. tienen que estar pendientes de sus propios temas. I shouldn't be thinking, oh, is my wife treating me well enough? Yo debería preocuparme sobre mi esposa me está tratando lo suficientemente bien. That's not my business. Ese no es mi problema, ese no es mi tema. My business is to love that woman the way Christ loves me. Mi problema es amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese es mi problema. You women should not be thinking, oh, how is my husband treating me? Ahora, esposas, ustedes no pueden estar pensando sobre, oh, ¿cómo mi esposo me está tratando? Your business is to show him a sweet, respectful spirit of submission. Su tema y su problema es cómo puedo mostrar dulce sumisión a mi esposo. So what Gooch is saying is both people should be minding their own business. Lo que dice Gouch es que cada uno debe atenerse a sus problemas, a sus temas. On the day of judgment, En el día del juicio, God is not going to ask we men, Dios no nos va a preguntar a nosotros los hombres, how did your wife treat you? ¿cómo te trató tu esposa? He's going to say, how did you treat your wife? Él va a preguntar cómo tú trataste a tu mujer. Did you represent Christ? ¿Tú representaste a Cristo? And he's not going to ask you women, No le va a preguntar a ustedes, mujeres, how did your husband treat you? cómo les trató a sus esposos. He's going to ask, did you treat your husband the way the church treats Christ? Él va a preguntar, ¿tú trataste a tu esposo de manera en como la iglesia trató a Cristo? And then there's a second principle. Ahora tenemos un segundo principio, It's called the covenantal principle. es el principio del pacto. You can find it in Malachi 2, Lo podemos encontrar en Malaquías 2, verse 14. verso 14. Malachi 2, verse 14 basically says this. Esto es lo que dice básicamente, Marriage is a covenant. que el matrimonio es un pacto. And basically what you're doing in that covenant Y lo que estás haciendo específicamente en ese pacto is you are fulfilling all the duties that Scripture asks you to fulfill in marriage. es que tú estás cumpliendo todos los propósitos de la Escritura en ese matrimonio. And that's why in these 29 books, the Puritans ransacked the whole of Scripture. Es por eso que en estos 29 libros que les hablo, los puritanos buscaron todo lo posible en relación al matrimonio, To build their biblical doctrine of marriage. para poder construir su doctrina bíblica del matrimonio. J.I. Packer, J.I. Packer, one of the world's renowned authorities on Puritanism, una de las autoridades más reconocidas sobre el puritanismo, said this. dijo lo siguiente: The Puritans believed in fulfilling the covenantal principle of Scripture, all of Scripture. los puritanos creían en cumplir todo lo que decía la Escritura en relación al pacto.
So they went to Genesis for its institution. Así que ellos iban al Génesis para su institución, They went to Ephesians for its full meaning. iban a Efesios para su significado, They went to Leviticus for its hygiene. iban a Levítico para su higiene, They went to Proverbs for its daily management. iban a Proverbios para su gestión diaria, They went to several New Testament books for its ethics. buscaban ética en diferentes textos del Nuevo Testamento, And they went to the book of Ruth and the Song of Solomon for illustrations of its ideal. y buscaban en Ruth, en Esther y en Cantar de los Cantares cómo se veía un matrimonio ideal. But that's the second principle. Ese es el segundo principio. When you marry someone Cuando tú te casas con alguien and you're both Christians, y los dos son cristianos, that's the only kind of person you should marry. es el único tipo de persona de la que te tienes que casar. You both agree to follow all the principles of marriage recorded in the Ustedes Bible. se comprometen en cumplir todos los propósitos que están cubiertos en la Escritura. And you make that covenant together. Y hacen ese pacto juntos. And you say to each other, Y se dicen el uno al otro. if you ever see me sin against one of the principles of marriage in Si, the Bible, si alguna vez tú me ves que yo estoy violando alguno de los principios que está aquí en la Escritura, please lovingly and gently but firmly correct me. por favor, corrígeme en amor, pero también en verdad. Okay, point 4. Ahora vamos al punto 4. The practices and duties of marriage. Las prácticas y las responsabilidades en el matrimonio. So the Puritans divided this into 3 sections. Los puritanos lo dividían en 3 secciones. Mutual duties, Responsabilidades mutuas, husband's duties, la responsabilidad del esposo wife's y duties. las responsabilidades de las mujeres. Under mutual duties, they speak most of all about one thing, Sobre lo que corresponde a las responsabilidades mutuas, ellos hablaban sobre una cosa: love. amor. And they say there were 3 major ways that both people must love each other. Y ellos decían que habían 3 cosas o 3 formas importantes en las cuales se podía mostrar amor. First of all, spiritually. La primera es espiritualmente. Love must be rooted in being equally yoked together El amor está fundamentado en el hecho de que están en un yugo balanceado and in using the means of grace together, y que utilizan los medios de gracias juntos, humbly worshiping God together. adorando juntos a Dios de manera humilde, In your home, en su casa, in the privacy of your bedroom, en la privacidad del cuarto, in the church. en la iglesia. You must read the scriptures together, Ellos leían las escrituras juntos, sing psalms together, cantaban salmos juntos, observe the Lord's Day together, observaban el día del Señor juntos, partake of the sacraments together, ellos participaban en los sacramentos juntos, pray for each other, ellos oraban por el otro and pray with each other. y oraban con el otro. Not just when the children are present, No solamente cuando los niños están presentes, also when you're all alone. también cuando están solos. Because of that Puritan emphasis, Debido a ese énfasis puritano, my wife and I made it a principle from the day one when we were married, mi esposa y yo tomamos un principio desde el primer día en que nos casamos, 36 years ago, hace 36 años, that every night when we go to bed together, que todas las noches cuando llegamos a la casa y vamos a dormir, we would get on our knees together at the bed, nos arrodillamos junto a la cama, hold each other's hands, agarramos nuestras manos and I would cry out to God on behalf of our marriage y yo clamaré a Dios en nombre de mi matrimonio. one night. Una noche, She would do it the next night. ella lo hace la siguiente noche. I wouldn't trade that prayer time with my wife for anything in the whole world. Yo no cambio eso por nada en el mundo. It is so sweet. Es tan dulce. And it's good for we men to hear the feminine side of prayer as Y es well. muy bueno para nosotros los hombres escuchar la perspectiva femenina en la oración. You see, it's not just the family that prays together that will stay together. No solamente es que la familia que ora junta se mantiene junta, It's also the marriage es that también el prays matrimonio together que will ora stay junto, together. hace que se mantenga junto. Secondly, En segundo lugar, marital love must be superlative. el amor matrimonial debe ser superlativo. In other words, you must love your spouse more than you love anyone Tú else. tienes que amar a tu cónyuge más que cualquier otra cosa, Under God. bajo Dios. So the Puritans set up a hierarchy Así que los puritanos establecieron una jerarquía of relationships. de relaciones. They said we owe the most to our spouse, Así que nosotros le debemos todo a nuestras esposas, then to our children, luego a nuestros hijos, then to our parents, luego a nuestros padres, then to our further relatives, luego a nuestros familiares,
then to the children of God in general in the church, luego a los niños, el pueblo de Dios que está en la iglesia, los niños, and then to just what we call ordinary friendships, y luego a lo que nosotros llamaríamos amistades ordinarias, including people you want to evangelize who are not yet saved. incluso personas a las cuales tú quieres evangelizarles y que todavía no son salvas. But your number one friendship Pero tenemos una amistad principal. must be with your spouse. Esa tiene que ser con tu You must cónyuge. work at that Tú debes trabajar en eso, so that you can say, de tal manera que puedas decir, my spouse is my best friend. mi esposo, mi esposa es mi mejor amigo. And she feels to me like the only person under heaven Y ella siente que yo soy la mejor persona que puede encontrar bajo el cielo. that God is particularly designed to match Que, me. que Dios particularmente pensó y diseñó para mí. Thank God he's the best matchmaker of all. Gracias a Dios que Él es el mejor emparejador que existe. And thirdly, Y tercero, this love must not only be spiritual and superlative, no solamente este amor tiene que ser superlativo y espiritual, but it must be physically intimate. pero también tiene que ser íntimo físicamente hablando. The Puritans viewed physical intimacy within marriage Los puritanos veían la intimidad física dentro del matrimonio not just as something you have to do to have children, no solamente como algo que tienes que hacer para tener hijos, and not just as something that pleases the lust of the flesh, o algo que solamente lo utilizas para satisfacer el deseo de lujuria en tu corazón, but as an expression of love for one another, sino que lo veían como una expresión verdadera del amor del uno con el otro, in which you aim to please each other. en la cual tu propósito es satisfacer al otro. Out of gratitude to God for Even- giving you your spouse. Y debemos dar gracias a Dios por el hecho de que tenemos un cónyuge. They were the first group of writers in all of church history Los puritanos fueron el primer grupo en la historia de la iglesia that spoke of having physical intimacy with your wife to the glory of God. que hablaban de la intimidad física en el matrimonio para la gloria de Dios. In fact, they said, like Paul, De hecho, ellos decían, así como lo decía Pablo, that in some ways your body does not belong to you que de cierta manera tu cuerpo no te pertenece, because you are to give it to your spouse. porque tú tienes que dárselo a tu pareja. And you are to enjoy the gift of physical Y intimacy. tú tienes que disfrutar la oportunidad de poder intimar físicamente con tu pareja. Good says you are to delight in it, Gus decía que te tienes que deleitar en eso and you are to engage in it willingly, y que tienes que hacerlo de buena manera, de buena gana, readily, con prontitud and cheerfully. y de manera gozosa. This is amazing. Esto es increíble. There are people in America who think that Puritans are killjoys. Hay personas en Estados Unidos que piensan que los puritanos son unos aburridos, son unos aguafiestas. But Puritans were the most happy group of people. I've been studying them all my life. They were the most happy group of people I know of in all of church Y history. yo he estado estudiando este tema por mucho tiempo, pero los puritanos eran los cristianos más felices que ha habido en la historia. And why were they so happy? ¿Y por qué eran tan felices? Because in every relationship in life, they were following the Bible Porque en toda relación con la cual ellos estaban inmiscuidos, todas estaban basadas en la Escritura. and living holy lives. Y ellos vivían vidas santas. And the fruit of biblical holiness Y el fruto de la santidad is true happiness. es verdadera felicidad. You never get happiness from sin. Tú nunca vas a ser feliz por medio del pecado. Or maybe for a split second, you O, think. o quizás por un poquito, por una fracción de segundo, tú crees que vas a But ser. sin will always come back to bite you Pero el pecado siempre va a agarrar y te va a picar. and gnaw at your conscience. Y te va a hacer un nudo en tu conciencia. But true holiness Pero la verdadera santidad produces peace of conscience produce una paz en la conciencia and happiness in the Lord. y verdadera felicidad en Dios. So now there are other things also that you need to do in marriage. I will just briefly summarize them and then I'll close. Ahora quisiera hacer un pequeño resumen porque ya estamos terminando sobre otras cosas que nosotros debemos hacer prácticamente en el matrimonio. The biggest one is family worship. La más grande tiene que ser la adoración familiar. The father, as head of the home, El padre como la cabeza del hogar must lead the family worship. debe liderar a la familia en adoración. But his wife assisting him, Pero la esposa la está asistiendo, lo está asistiendo. reading the Bible together with the children every day. Leyendo la palabra junto con los niños todos los No días. day to be skipped. No podemos saltarnos los días. The Puritans said if you skip one day, next week you're going to skip 2 days. Los puritanos decían que si tú te pasas un día hoy, te pasas una semana completa más adelante. Make it a holy habit. Tienes que hacerlo un hábito santo. You have physical food every day. Tú le das comida física todos los You días. need spiritual food every Ellos day. necesitan comida espiritual todos los días.
You read the Bible together. Tú lees la Biblia junto con ellos. You pray together. Ustedes oran juntos. The father instructs the children El padre instruye a los hijos with the help of his wife con together, la ayuda de la esposa juntos, talking about the major teachings of that particular Bible chapter. hablando sobre las enseñanzas principales de ese capítulo en particular. And then you sing a psalm or a hymn to praise God together. Y luego cantan un salmo o un himno para la gloria de Dios. The Puritans had all kinds of scriptural proofs for all four of these duties. Los puritanos encontraban pruebas bíblicas en cada una de estas 4 etapas de la None of them adoración. were optional. Ninguna de ellas era opcional. 2 Timothy 3, Segunda de Timoteo 3, 14 through 17 14 al 17, commands you to read the scriptures daily. te demanda que todos los días tienes que leer la The Escritura. book of Jeremiah commands you to Jeremías. pray daily. Dice y te demanda que tienes que orar todos los días. Psalm 118 commands you to sing daily. Salmo 18, Salmo 118 te dice que tienes que cantar todos los días. And Deuteronomy 6, verses 6 and 7 Y Deuteronomio 6, versos 6 al 7, commands the father to teach his children the doctrines of God's word diligently every day. demanda al padre que le enseñe las doctrinas principales a sus hijos de manera diligente todos los días. This was critical. Esto es crítico. This is the foundational plank of your family, Esta es la placa fundacional de tu familia, of your marriage, de tu matrimonio, but also of your child rearing. pero también de los hijos que estás criando. And then the Puritans also said, Pero también los puritanos decían, you need to develop good communication skills tú together. tienes que desarrollar buenas habilidades de comunicación, tanto tú como tu pareja. As husband and wife, you need to listen well to each other. Como esposo y esposa deben aprender a escucharse bien mutuamente. A secret, well, maybe not a secret, Bueno, un secreto, bueno, no es tan secreto, is that generally women are much better at this than men. es que las mujeres son mucho mejor en esto que nosotros. Why? ¿Por qué? Because we men are usually wired for solutions. Porque nosotros siempre estamos cableados para buscar soluciones. What's the problem? ¿Y cuál es el problema con esto? I'll tell you the solution. Y te digo la solución. Women are generally more emotively wired. Pero las mujeres están alambradas más sobre el tema emocional. They want to talk about the problem. Ellos quieren hablar sobre el problema. They want you, husband, to draw them out. Ellas quieren, esposo, que tú te acerques a ellas. And they're not always interested in the solution. Y ellas no siempre están interesadas en la solución. They want to talk it over. Ellas quieren hablar contigo. And sometimes we don't learn that very quickly. Y algunas veces nosotros no aprendemos eso lo suficientemente rápido. But when you love your wife, Pero cuando amas a tu esposa, you will learn this. tú vas a aprenderlo. I remember early in our marriage, Yo recuerdo al principio de mi matrimonio, and I have my wife's permission to tell you this. y yo tengo el permiso de mi esposa para decir esto. She was dealing with a concern, Ella estaba lidiando con una situación. and so I sat down beside her, Y yo me siento al lado de ella, put my arm around her, pongo mi brazo alrededor de ella, and I drew her out with questions. y yo comienzo a acercarme a ella por medio de preguntas. And one thing after another came out, Y a medida que el tiempo pasaba, logró salir. and I started developing solutions in my mind. Y yo estaba en mi cabeza tratando de generar soluciones. But I was patient. Pero yo era paciente. Did pretty good that time. Lo hice muy bien esa vez. And all of a sudden she said to me, Y de repente ella me dijo, this has been a wonderful talk. esto ha sido una charla muy buena. Thanks so much for listening to me. Muchas gracias por escucharme. I said, but don't you want to know the solution? Pero ya va, ¿no quieres escuchar la solución? Oh, no, she said. No, gracias. I just wanted to have a good talk about it. Solamente quería conversar contigo. Now, that's hard for a man to understand. Eso es difícil para un hombre entender. But for a woman, Pero you para una understand. mujer, ustedes entienden, ¿verdad? So, we have to learn. This is the point. And Nosotros tenemos que aprender, y este es el punto. women also have to learn Las mujeres también tienen que aprender a husband's language of love. el lenguaje de amor de su esposo. As we have to learn Así como nosotros tenemos que what makes aprender a woman tick and learn her language of love. qué es lo que es romántico y aprender el lenguaje de amor de mi esposa. Now, a particularly tender area in marriage is the area of criticism. Ahora, un tema sensible en los matrimonios es el tema de la crítica. How do you criticize your wife? ¿Cómo tú criticas a tu esposa? Not yelling, No gritándole, not just zeroing in on the criticism. no buscando el punto crítico ahí cuando la estás criticando. But the Puritans said you're to surround it
with compliments. Pero los puritanos lo que decían era que tú tenías que rodear a tu pareja con cumplidos. Complimenting your spouse and criticizing your spouse can fit together. ¿Sí? Entonces, Complimenting dándole cumplidos a tu pareja, and criticizing your spouse mientras se la estás criticando, can fit together. pueden buscar la manera en que estén juntos estas dos cosas. Let me give you an illustration. Vamos a buscar una pequeña ilustración sobre esto. So in our marriage, En nuestro matrimonio, again, early in the ministry, mientras yo estaba empezando el ministerio, we had supper about 5:30. nosotros teníamos la cena alrededor de las 5:30. Then we had enough time for family worship Con eso teníamos suficiente tiempo para la adoración familiar after supper. después de la cena. Before we had to go away very often for church activities. Y muchas veces después de eso teníamos que ir a actividades de la iglesia. But after a while, Pero después de cierto tiempo, my wife was busy. mi esposa pues no estaba We had ocupada, three little kids, con 3 niños pequeños, and she called me at 5:40 from the y ella me study llama al estudio a las 5:40 and say supper is ready. y me dice, la cena está lista. And then it got to be 6 o'clock. Y luego llegó a ser las 6 de la tarde. Well, we got into a problem. Pero ahí justamente llegamos a un problema. We didn't have enough time for family worship. No teníamos suficiente tiempo para la adoración familiar. So how do I approach her? Entonces, ¿cómo yo me acerco a ella? Do I say, Yo le digo, I'm sick and tired of these late meals. yo estoy cansado de estar esperando estas comidas. We don't even have time for family Ni worship. siquiera tenemos tiempo para adorar a Dios como familia. You've got to change. Tú tienes que cambiar. I think she would have said that to me. Yo pienso que ella me pudo haber dicho, Who do you think you are? ¿quién te crees tú que tú eres? Why don't you come home an hour ¿Y por early qué, and help me with por supper? qué no vienes tú una hora más temprano y tú cocinas la cena? That's how marital arguments start. Así es como comenzaban los argumentos y las discusiones. No. No, You criticize each other the way Paul criticized the Corinthians. tú criticas a tu esposo y esposa de la manera en como Pablo lo hacía con los corintios. I call it making the Corinthians a sandwich that they'll eat. Era una forma en como Pablo creaba una especie de sándwich para que los corintios pudieran comer. First, Paul lays down a slice of bread. Primero Pablo da una hogaza de pan, I un love pedazo de you. pan. I love you, Corinthians. Los amo, corintios. You're very special. Ustedes son muy especiales para nosotros, para mí. Thank you for all the gifts you give. Gracias por todos los regalos que me han dado. I remember you every day. Yo los recuerdo todos los I días. pray for you. Yo oro por ustedes, regularmente. But I'm concerned about a few things. Pero estoy un poco preocupado por ciertas So cosas. first he lays down a slice of bread. Así que colocamos la primera pieza de pan And this was a fat sandwich. y este era un sándwich muy gordo. He gave him 7 levels Y of luego le meat, daba 7 pedazos de carne, 7 criticisms. 7 críticas. And the answer to all of them was Christ. Y la respuesta para todos ellos era Cristo. And at the end of the epistle, Y luego al final de la epístola he lays down another slice of bread. colocamos otro pedazo de pan. I hope to come to you as soon as Yo possible. espero regresar lo más pronto posible. Greet one another with a holy kiss. Salúdense con un beso santo. I love you in the Lord Jesus. Los amo en el nombre de Cristo. So what's Paul doing? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Is he being unrealistic? ¿Acaso le está siendo irrealista? Exactly the opposite. Está haciendo exactamente lo contrario. He's being realistic. Está siendo realista. He really does love them. Él de verdad los ama. He doesn't want to criticize everything about them. Él no quiere criticar sobre todo acerca de ellos. They have many good things. Ellos tenían muchas cosas buenas. You should never criticize anyone Tú nunca deberías estar criticando a nadie without sandwiching it. sin hacerle el sándwich. So how did I do it with my wife? Así que, ¿cómo lo hago con mi esposa? I waited for the right time. Yo espero por el tiempo correcto. After supper, Después de la cena, going for a nice walk, voy a caminar con ella en un lugar bonito, hand in hand. mano a mano agarrada. Honey, I have something I want to talk to you about. Cariño, hay algo que quiero hablar contigo. I love you so much. Te amo tanto. You're very special. Tú eres muy especial para mí. And by the way, Pero por let cierto, me tell you one more time. déjame decirte una vez You're a más. very great cook. Tú eres una gran cocinera. I love your meals. Yo amo la manera en cómo cocinas. I just have a little problem I Pero es que keep tengo un developing. pequeñito problema que se está levantando. It seems that the supper times are getting just a little bit later. Parece que la cena está saliendo como que un poquito más tarde. And our family worship is getting a bit Y shorter. nuestro tiempo de oración familiar está como que más corto. Do you think there's a possibility we could go back to the way we started and you could have supper ready at 5:30? ¿Crees que es posible que podamos regresar a cómo las cosas eran antes y pudieses tener la cena a las 5:30? But don't get me wrong, sweetheart. Pero no me malinterpretes, mi amor. I love you like crazy. Yo te amo como loco. And you really are a very good cook. Y So tú that's de verdad eres great. una gran cocinera, así que yo You puedo got hablar. so many good things about you. Tienes tantas cosas buenas sobre ti. But just this one little thing. Sobre esta cosita pequeña. How do you think she responded? ¿Cómo creen ustedes que respondería?
Honey, you're completely right. Oh, amores, estás lo correcto por completo. I'll go back to 5:30 right away. Voy a regresar a las 5:30 regularmente. Problem solved. Problema solucionado. Am I playing games with her? ¿Acaso yo estoy jugando con ella? No. No, Because I give her these kinds of compliments every day. porque yo le doy a ella este tipo de cumplidos todos los días. And I mean them. Y de verdad lo digo en Without any serio, criticism. sin dar críticas. If you want your life, you to have a really good relationship with your wife, Si tú de verdad quieres tener una verdadera relación y valorarla con tu you esposa, both should be complimenting each los other dos every deberían day. estarse dando todos los días cumplidos el uno al otro. You want a biblical example for that? ¿Quieres un ejemplo bíblico de esto? Go to the Song of Solomon. Ve al Cantar de los Cantares. The bridegroom and the bride Tenemos el novio y la novia. saying all kinds of wonderful Y things se about each dice other. el uno al otro cosas hermosas. You have ravished my heart, my dear. Tú has agarrado y has robado mi corazón, You are my cariño. love. Tú eres mi amor. There is no spot in you. No hay ninguna mancha en ti. Your love is better than wine. Tu amor es mejor que el vino. You are my garden, my sister, Tú my eres spouse. mi jardín, mi hermana, mi esposa. Your eyes are beautiful. Tus ojos son hermosos. My dove, my undefiled. Mi paloma, mi mujer perfecta. I love thee. Te amo. Thou whom my soul loveth. Con toda mi alma te amo. I am overwhelmed with love. Estoy sobrecogido del amor. Thou art the chief among 10,000. Que yo puedo ir contra 10,000. He is altogether lovely. Él es todo amor. Compliment each other every De ser day. cumplidos el uno al otro todos los días. And last point. Ahora vamos con el último punto. You need to develop in a good marriage, the Puritans said, En un buen matrimonio lo que tienes que desarrollar, decían los puritanos, common interests. intereses en común. Not everything, No absolutamente todo, but sometimes you need to adjust pero algunas veces tú tienes que adaptarte to do things with your spouse that are very important. para hacer cosas con tu cónyuge que el otro considera que es To your importante spouse. para tu esposo o esposa. I Yo, love to walk. a mí me encanta caminar. Mary loves to bicycle. A Mary le encanta ir en bicicleta. But she's learned to love to walk. Pero ella está aprendiendo a querer caminar. And I've learned to enjoy bicycling with her. Y yo he aprendido a agarrar el gusto a la bicicleta al estando con él. We Con take a ella. walk every day. Caminamos todos los días. We don't do quite as good bicycling. No lo hacemos tan bien con la bicicleta, But I love to bicycle with her. pero me gusta hacerlo con ella. Gardening? Jardinería, I get allergies. ay, me da alergias. I hate gardening. Ay, lo odio, lo detesto. I mean, they make me cry. Me hace llorar, They make me blow my nose. me hace que la nariz esté They make me saliendo feel moco, sick for a whole day. me hace que yo esté enfermo todo el día. So I told my wife when we got married, Así que cuando me casé con mi esposa, yo le dije, you can have as big a garden as you want, tú puedes tener el jardín tan grande como tú quieras, but I will never help you at all in the pero garden. yo jamás voy a pisar un pie ni te voy a ayudar en ese jardín. I hate pulling weeds. Yo odio el polen. I have to pull a lot of weeds in the church, Yo tengo que estar agarrando hierba mala en la iglesia in church work. y hacer trabajo en la iglesia. I don't need more weeds to pull. Yo no necesito más hierba mala en mi vida. I'll appreciate your garden. Yo aprecio tu jardín. I'll thank you for doing the garden. Yo te agradezco por lo que haces en el But jardín. this is one area I'm never going to become one with you in. Pero esta es un área donde yo no puedo ser uno contigo. So you talk things over like that. Así que ustedes resuelven cosas al hablar uno con el otro. But as much as possible, try to do things together. Pero tanto como puedan, traten de hacer cosas juntos. Spend time together. Pasen tiempo juntos. Talk together. Hablan juntos. Think out loud together. Piensen en las cosas de Dios juntos. Touch together. Tóquense juntos. Be sweet to each other. Sean dulces el uno con el otro. Build a godly marriage Construyan un matrimonio sano. by treating each other with superlative love. Tratándose el uno al otro con amor superlativo. Let's pray. Vamos a orar. Gracious God, please bless this address. Dios de la gracia, por favor, bendice este mensaje. Help us to learn from the Puritans Ayúdanos a aprender de los puritanos who got it from the Bible que lo sacaron de la iglesia, de la Biblia, how to treat our spouses with great love. cómo debemos tratar a nuestro cónyuge con gran amor. And Lord, when there are things that need to be changed, Y ayúdanos, Señor, a ver las cosas que debemos cambiar. help us to be willing to ask each other for forgiveness Ayúdanos, Señor, a que demos la iniciativa en pedir perdón al otro and to make a new start, y comenzar de nuevo to be dedicated wholly to each other. y dedicarme por completo al otro. Help these men to love
their spouses the way Christ loves the church. Ayuda a estos hombres a tratar a sus mujeres como Cristo trató a la iglesia. And help these wives to respect their husbands the way the church respects Jesus Christ. Y ayuda a estas mujeres a que aprendan a someterse y respetar a sus esposos como la iglesia lo hizo con Cristo. And help husbands and wives to treasure and enjoy each other. Y ayuda, Señor, a los esposos y esposas a encontrar gozo y disfrute el uno con el otro. And walk in the fear of God together. Y caminar en el temor de Dios juntos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias, doctor Ricky.